Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Si lo tiene, por favor, abra las Sagradas Escrituras y comenzamos en el capítulo 6 de Isaías, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido, tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Padre, esta es tu palabra y queremos, Señor, recibirla conforme tú la has enviado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este mensaje. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. El tema de hoy, queridos hermanos, es acerca de la intimidad con Dios. Es nuestra principal prioridad. Normalmente venimos a la iglesia, asistimos, escuchamos sermones, cantamos alabanzas, pero muy poco hemos comprendido lo que significa la intimidad con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es estar en intimidad con Dios, en esa unidad y en esa cercanía con el Señor? Para eso tenemos que ir al principio. En el capítulo 1 de Génesis podemos darnos cuenta que Dios mismo hizo todo una creación, y lo hizo tan perfecto. Hizo un jardín, creó todo eso con un solo propósito: era tener comunión con su creación, con el ser humano. Todos los árboles, los animales, no fueron creados para que Dios tuviera comunión con ellos. Todo eso fue creado porque Dios tenía en su plan perfecto crear una familia que era Adán y Eva, y darle a ellos esa bendición de tener un jardín lindo, y además de eso, la comunión que Dios tenía con ellos. Ese fue el plan divino, el plan perfecto de Dios. Sin embargo, sabemos que el pecado entró en la vida de esta familia, y el pecado trajo como consecuencia la separación de esta familia, de ese plan divino. ¿Por qué hubo esa separación? Porque en la santidad de Dios, lo que acabamos de leer aquí, Isaías era un profeta de Dios y era el primo de Uzías, del rey Uzías. Mientras él estaba en la aristocracia, en la realeza, él no estaba desarrollando su trabajo, no conocía al Dios verdadero, sino que él empezó a darse cuenta en el momento que su primo, que el rey que lo protegía, se murió. Y cuando él se murió, él entró en una desesperación. Su vida estaba en peligro. Y entonces fue a buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios encontró la majestad de Dios. Él se encontró con la santidad de Dios. Es ahí donde tenemos que enfatizarlo. Ninguno de nosotros puede llegar a amar a Dios sin antes conocerlo. Primeramente, nosotros tenemos que conocer la santidad de Dios. Y Dios aborrece el pecado. Dios está lejos del pecado. Y Él no permite que en su divino plan
que nosotros vivamos en el pecado. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Pero en el plan de Dios era traerlos de nuevo al jardín. Y la única manera era, el plan divino era a través de lo que estableció que no había ninguna manera de venir, sino era a través del perdón de ese pecado. Nadie podía hacerlo, solamente Cristo lo hizo, que era el Cordero. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera. Pero el Señor tuvo que matar un animalito, sacrificó un animalito. Porque esa sangre era la tipología de lo que la sangre de Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Para que ahora pudiéramos regresar y ser reconciliados con Dios. El camino de Dios, el propósito divino de Dios era que Él quiere tener comunión con sus hijos, con su creación. Él nos formó a nosotros, creó un jardín para que cada uno de nosotros disfrutara el jardín con su familia. Era en paz, en bendición. Aún los animales ni siquiera se comían uno con otro. Eso vino después. Todo era un lugar de paz y esperanza. Ese era, pero definitivamente vino el enemigo y destruyó ese plan perfecto de una manera temporal, porque Dios tenía el plan divino de restaurarlo y lo hizo a través del Cordero Santo que está en la cruz del Calvario. La primera cosa que aprendemos es que tenemos que tener un encuentro con la santidad de Dios. Tenemos que saber que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, y no hay manera de poder entrar a esa comunión si no es a través del perdón y la restauración de nuestros pecados, para que podamos venir a la presencia de Dios. Ese era el plan divino, para que pudiéramos tener una intimidad con Dios. Ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros alcance una vida plena y que conozcamos al Padre de gloria, para que podamos disfrutar todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cada hombre en la Biblia ha tenido una experiencia de esos hombres que están aquí registrados en Escritura. Un ejemplo, Moisés, por ejemplo. Veamos capítulo 33 de Éxodo. En Moisés era un hombre que tuvo una experiencia desde su nacimiento y desde su niñez. Cuando él era perseguido por Faraón para ser muerto. Veamos rápidamente Éxodo 33, versículo del 8 al 11. La palabra de Dios dice que cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie junto a la entrada de su propia tienda. Miraban a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía en la entrada de la tienda. Y Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés. Al ver la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda. Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Moisés, conocemos la historia. Por 40 años había vivido en Egipto, y luego él, siendo hebreo, no conocía a Dios, aunque conocía los milagros de Dios. Se tuvo que ir a Moab, a un desierto, a una tierra extranjera, con culturas totalmente diferentes a la cultura que él había aprendido. Y ahora está 40 años en el desierto haciendo algo que él no había sido entrenado, pero Dios lo estaba preparando. ¿Qué ocurrió? Un día se queda observando un arbusto que no se quemaba, tenía fuego y no se quemaba. ¿Qué está pasando aquí? Y él se acercó a ese arbusto, a esa zarza ardiendo. Las veces me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Moisés, en su desánimo, Dios ya no me quiere usar, ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, no tengo nada que hacer con ese arbusto? Él hubiera seguido su camino. Me he preguntado eso, pero este hombre dijo, no, hay algo ahí que es una señal para mí. Y se acercó a ese arbusto, y ese arbusto, usted sabe, no se consumía. Y cuando él se acercó a él, oyó una voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, el lugar donde tú estás parado, santo es. Oyó la voz de Dios, lo llamó por su nombre. Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob.
yo soy el Dios que te tiene aquí. Y a que eso le cambió la vida. La experiencia con la santidad de Dios nos cambia la vida. Y eso cambió el corazón para siempre de Moisés. Ahora Moisés está aquí. Ya viene con el pueblo. Es un pueblo que no ha conocido a Dios. Porque déjeme decírselo con toda claridad. No conocemos a Dios en el palacio. Conocemos a Dios en el desierto. A veces lo conocemos en el hospital, a veces en la cárcel, a veces en la soledad. Hasta ahí conocemos a Dios. Porque a veces nuestra propia autosuficiencia y el pecado nos ha alejado de Dios. El pecado lo disfrutamos momentáneamente, pero después viene la factura, después viene el precio que tiene que pagar, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte de tres maneras. La primera es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda, que es la condenación eterna. Sin Cristo, esas tres muertes están asignadas al ser humano. Con Cristo, ninguna de esas muertes puede hacerle potestad. Porque aunque morimos físicamente, Dios ha prometido levantar ese cuerpo en gloria, así como Cristo ha resucitado. Entonces vemos que hay una experiencia con la santidad de Dios. La iglesia no solamente es venir y tener un momento emocional. La iglesia es que nosotros tenemos que tener un encuentro con el Dios vivo, de manera en que nuestro corazón se quebrante delante de Él y que reconozcamos que somos polvo y que el propósito de Dios es extender su mano y traernos de ese lugar de tinieblas a un lugar de luz y de bendición, para que disfrutemos la bendición, para que disfrutemos lo que Dios te da. Disfruta el trabajo, disfruta la familia, disfruta a tus hijos cuando tú los tienes en tus brazos, que esa es la bendición de Dios. Esos son regalos de Dios. Y aún ha prometido que en medio de la dificultad, Él estará también con nosotros. Por esa razón, la iglesia cristiana debe conocer a Dios. Cuando le conocemos en su santidad, entonces vamos a conocer la grandeza y la misericordia de Dios. Cuando Isaías tuvo esa tremenda experiencia, ¿qué fue lo que pasó? Vio la grandeza de Dios y dice que vio que un carbón encendido vino a su boca y quemó su boca. Y en ese momento dijo: muerto soy, porque he visto a Dios. En ese momento oyó una voz que le dijo: tu pecado ha sido perdonado y tu culpa ha sido quitada. Esa es la santificación de Dios. Viene al ser humano y lo transforma para siempre. Finalmente Isaías dijo: heme aquí, Señor, yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Y cumplió un propósito divino. Esa es la plenitud de Dios. Dios no solamente te deja allí, sino que te recoge y te hace y te muestra su gracia. La diferencia entre la misericordia y la gracia es que Dios en la misericordia te limpia tu pecado y te justifica, te declara inocente y te libre de toda tu culpa del pasado. Él ya no se acuerda de su pasado. Él lanza tu pecado hasta el fondo del mar. Él no está recordando tu pecado. Él lo que hace es: ahora entras a esta comunión conmigo y voy a poner mi corazón en ti, mi propósito en ti y mi espíritu en ti. Entonces viene la gracia de Dios que nos pone en la posición de hijos de Dios. Eso es cuando conocemos a Dios. Pero no podemos venir a conocer a Dios de manera superficial. No podemos simplemente conocer lo que se hace en la iglesia. No venimos solo a eso. El propósito de venir a la iglesia es conocer al Dios de la Biblia, al Dios vivo, al Dios que envió a Cristo por morir por nuestros pecados, al Dios que ha establecido un plan desde el principio hasta el final, que es un plan de misericordia, de amor y de bendición.
Dios está establecido desde el principio hasta el fin, que es un Dios de amor. Y el amor lo refleja en Cristo Jesús al morir por nuestros pecados. No había otra manera de poder regresar al jardín. No había otra forma. No hay otra manera debajo del cielo en el cual podamos ser perdonados en nuestros pecados. Solamente hay una sola. Es la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre es lo único que puede venir y limpiar tu pecado. Tus buenas obras no son ni siquiera suficientes. Tus buenas obras no alcanzan a cubrir la bendición de lo que es la sangre de Cristo, que es por gracia. No tenemos que trabajar por ella, no tenemos que pagar por ella, no tenemos que hacer nada por ella. Simplemente es la gracia de Dios de traerte de las tinieblas a su reino admirable. Eso se llama el amor de Dios. Esto no tiene que ver con una religión. Esto tiene que ver con un encuentro personal con Cristo. Y ahí podemos encontrarlo. ¿Qué decir del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3? En el final de las cartas que escribe Pablo, en el libro de Filipenses, es una de las más impresionantes cartas que escribe Pablo. Dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 3, leyendo del versículo 7 en adelante. Ustedes saben quién es Pablo. Era Saulo de Tarso, era un criminal, un asesino de cristianos, un perseguidor de cristianos, un hombre religioso, pero no conocía al Dios verdadero. Camino hacia Damasco, persiguiendo a los cristianos, Dios se le aparece de un rayo y lo derriba y queda ciego ahí. Y la pregunta que hace Saulo de Tarso dice: ¿quién eres? Es triste vivir en una religión todo el tiempo y el día que Cristo se te presenta no sabes quién es. Qué triste, porque Saulo de Tarso dice: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Él había sido desde niño un hombre religioso, instruido a los pies de los mejores maestros religiosos. Pero el día que Cristo se le revela, no sabe quién es. Y él dice: dime quién eres, quién eres. Y entonces la voz de Jesús dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y te digo, te he llamado para un ministerio. Te voy a llamar para que vengas al propósito de Dios una vez. Naciste para tener un propósito divino. Y para eso fue llamado el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento de 27 libros, 14 libros son asignados al apóstol Pablo. Ese hombre que no tenía nada de mérito, escribe al final de su vida en la cárcel en Roma, cuando está a punto de ser decapitado, escribe esta carta que voy a leerles. Esta porción dice del capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 al 11. Dice así: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Para poder entender esta profundidad de esta declaración del apóstol Pablo, tenemos que darnos cuenta en qué momento está. Este hombre había sido llevado al tercer cielo, había tenido toda clase de experiencia, milagros, había resucitado muertos. Era un hombre que nada lo podía detener. Estaba en el plan de Dios, él predicaba a Jesucristo. En aquel tiempo, no es como ahora. En aquel tiempo el mundo era hostil, mucho más hostil que ahora. Lo perseguían, lo golpeaban, lo encadenaban, lo metían preso.
Toda clase de cosas hacían, pero no era Pablo que hacían eso, era Cristo que estaba en Pablo. El Cristo que estaba en él era lo que hacía la diferencia. Y entonces, cuando él termina esta carta, dice claramente: todo esto que el mundo me ha dado lo tengo por basura a fin de conocerlo a él y ser semejante a él en su muerte y en su resurrección. No me importan los padecimientos, no me importa lo que sea, lo que el mundo tenga o se caiga mañana. Lo que quiero es conocer al Señor. Este es el deseo más profundo de un cristiano. Este hombre que había tenido toda clase de experiencia, el único deseo que tenía era tener esa intimidad con el Señor, conocerlo y adorarlo en su plenitud. Hermano, esa es la tremenda victoria. El día que va a morir, este hombre completamente sabe que no es una muerte lo que va sobre él. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cristo en mí es todo lo que tengo y la muerte no tiene potestad sobre mí. Eso es lo que Pablo llegó a decir: voy a coronarme en la carrera, he guardado la fe, he guardado la comunión con Dios, por lo cual el Señor me tiene la corona de justicia para aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman. Este hombre es un ejemplo, un testimonio de lo que verdaderamente es la vida en Cristo. En Juan capítulo 20, del versículo 25 al 29. Hermano, qué hermoso esto cuando podemos leerlo en la Escritura. Juan capítulo 20, versículo 25 al 29. Ya está resucitado Jesús. Y ahí hay muchos Tomás, como muchos en el día de hoy, que le dijeron: Jesús resucitó. Y dijeron: hasta que yo no pueda meter mi dedo en su hoyo, en su mano, hasta que no vea mi mano en mi costado de él, no lo voy a creer. Entonces, versículo 25 del capítulo 20 dice así: entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Hay muchos así hoy día. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Tomasito, ven para acá, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Dígale a su vecino: no seas como Tomás. Tenemos que darnos cuenta. Tomás había caminado 3 años y medio con Jesús. Había visto los milagros: muertos resucitar, paralíticos levantarse, ciegos mirar. Pero no conocía al Cristo de la gloria, hasta que lo vio en la magnitud de su resurrección. Hermano, hoy nosotros por fe estamos en este versículo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos hay aquí esta mañana? Amén. Bienaventurados, dice el Señor, los que no vieron y creyeron, porque ellos verán al Hijo de Dios en su plenitud, en su majestad. De manera que vemos esto. Dios, el propósito de Dios es que usted y yo tengamos una vida plena, hermano, en Dios, conociéndolo a Él. Vivamos en esa experiencia. Juan capítulo 10, verso 10. Veamos con esto y terminamos aquí, hermano. Juan 10, verso 10. Este es un pasaje asombroso, en verdad. Asombroso. Está hablando del pastor que da la vida por las ovejas. Pero en el versículo 10, verso 10, dice así. Capítulo 10, verso 10. El ladrón, hablando Jesús, dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ese es el deseo de Dios. Interesante cuando encontramos el significado de esa palabra.
vida en abundancia. ¿Sabe qué significa? Viene del griego que significa zoe. Zoe significa vida plena, vida en abundancia, vida espiritual abundante. Se refiere al principio de la vida en el espíritu y en el alma. Zoe es todo lo más alto y mejor que es Cristo, lo cual Él da a sus hijos. Zoe significa vida abundante dentro de mí, dentro de ti, en el espíritu, en el alma, dada por Dios. La mayor bendición que podemos tener de este lado del cielo es Cristo mismo. Eso es lo que significa Zoe. Es la vida abundante, no la vida que vivimos superficial, sino la vida que disfrutamos en la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos lograr esta vida? Bueno, algunos consejos que la Biblia nos da. Primero, tenemos que admitir un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento es dejar atrás el pecado y vivir para Dios, honrarlo al Señor. Esto es fundamental para comenzar una relación con Dios. Tenemos que conocerlo en la intimidad con Dios. Número 1 es el arrepentimiento. Número 2, tenemos que desear por el Espíritu de Dios en nosotros la presencia y el conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios sin conocer la palabra. Es imposible, porque lo que está dicho por Dios en la palabra es para que le conozcamos. Si faltaran no sé cuántos años para que Cristo venga, no habrá otro libro, no habrá otra revelación. Es la palabra que está aquí. No ha habido otra ni habrá ninguna otra. Esta es la palabra de Dios. Si quiere conocer a Dios, aquí está la palabra. Es la palabra. Y si queremos conocer al autor de mi vida, vamos a la palabra. Si usted quiere saber quién lo formó en el vientre, vaya al Salmo 139 y ahí va a saber quién lo formó. Jeremías capítulo 1 también dice claramente quién lo formó. Al apóstol Pablo le dijo: yo te formé en el vientre de tu madre. Si quieres saber quién te hizo, Dios te hizo y lo hizo tan único que ni siquiera se parecen 2 gotas de agua. Dios te hizo único. Y la primera decisión que Dios tomó, que estaba en eternidad el espíritu tuyo, la primera decisión que Dios tomó para traerlo en este tiempo, no te trajo en el tiempo de los vikingos ni en el tiempo de Cristóbal Colón, te trajo en esta generación. La primera decisión que Dios tomó, dijo: aquí viene este muchacho, aquí viene esta muchacha, la voy a poner. La primera decisión que Dios tomó fue escoger a tus padres. Escogió los padres de Sansón, los padres de Moisés, los padres de Juan el Bautista, los padres de Jesús. Allá estaba en la eternidad. Y entonces escogió tus padres. ¿Para qué? Para que los honres. No son perfectos, como tú tampoco lo eres, ni lo serás cuando seas padre. Pero Dios puso tus padres, porque ellos eran necesarios para que tú vinieras en este tiempo. Es decir, tenemos que conocer a Dios, al Dios de la palabra. Conocerlo por las Sagradas Escrituras, a través de la oración y la adoración sincera, a través del servicio. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. De manera, hermanos, que la vida cristiana no se puede vivir a medias. No se puede vivir más o menos. No voy a ir el domingo cuando tenga tiempo. No voy a leer la palabra cuando me den ganas. No, la vida cristiana o se vive o se vive. No en medio tiempo, porque los tibios serán vomitados de la boca del Señor. La vida cristiana tenemos que vivirla como es determinada. Hay 2 días que nunca olvida: el día que nació y el día que encontró el propósito de Dios en su vida. Cuando Dios se reveló a su vida, cuando Dios se mostró como Isaías, llegó el día en que se reveló a su vida. Sin Dios nada somos en este mundo. Y por eso estamos aquí, para amarlo, pero amarlo de verdad, con pasión, y amarlo con conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias al Señor por esta oportunidad. Adoremos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad.
Gracias por darnos la palabra en esta hora y el tiempo de adoración. Señor, trata con nuestro corazón rebelde. Trata con nuestro deseo por el pecado. Porque tú eres un Dios con santidad, un Dios amoroso. Señor, que podamos venir y celebrar con acción de gracias delante de ti con alegría y paz. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por traernos a este lugar. Señor, porque a pesar de que somos imperfectos, pero tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y que tú extiendes tu mano, Señor, al menesteroso, al necesitado. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí porque hemos venido a buscar tu bendición. Señor, el próximo año no sabemos qué va a pasar, pero no podemos vivir en el pecado. Ya no más. Tenemos que vivir para la gloria de tu nombre. Señor, no nos creaste para que el pecado fuera y se enseñoreara de nosotros. Tú nos creaste para estar en el jardín contigo, para amarte, para amar a nuestros hijos, para que ellos vean a Cristo en nosotros. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo por cada uno de estos miembros. Que la paz del Señor, la bendición del Dios soberano sea sobre cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de Cristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Salúdese, hermano. Dele gloria al Señor. Amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.